Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos para esta sesión tan interesante sobre la normativa bancaria. La normativa bancaria, básicamente en su evolución, tanto en otras latitudes como en nuestro propio país. Así que tenemos un programa que para mí se me hace sumamente rico e interesante y a nombre de AFI Global Education y el segmento que se trabaja en México y de la ABM, de la Asociación de Bancos de México, les damos esta bienvenida esperando que el programa les sea de mucho interés. Y yo quisiera comentarles que la secuencia que vamos a tener es, primero, tener una visión internacional de lo que es la normativa bancaria en Europa, en España, qué son los temas que están de alguna manera más efervescientes. Después, ya vamos a aterrizar a mucho de lo que está documentado en la obra de Normativa Bancaria 2025, donde tenemos la participación tanto de Gabriel Velasco como de José Mendoza en la parte de lo que corresponde al estatus de la banca actual y finalmente a la parte de uno de los temas que quizás es más relevante hoy día por todo lo que pasó con los cambios en ley sobre la parte de biometría y su servidor estará acompañándoles en lo que resta del programa y en lo que se reciben las preguntas para compartirles los otros capítulos interesantes que están en la misma y que de alguna manera pues hemos visto que se han estado presentando en nuestro entorno. Así que yo quisiera, aprovechando su participación, agradecerle a don Esteban Sánchez Pajares, quien es el socio director de banca de AFI, que son analistas financieros internacionales, precisamente quien apoya y es el brazo intelectual de AFI Global Education. Y bueno, pues Esteban es miembro de la Junta Directiva del Club de Gestión de Riesgos de España, es doctor en Economía de la empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, pero además Esteban, y me consta, es un conocedor de la historia y en particular de la historia mexicana y de la buena música. Así que yo quisiera que Esteban nos ayudara a empezar con lo que él ve y por eso el asunto de que nos prologara la obra era tan importante, porque su experiencia es invaluable y yo te aprecio mucho, Esteban, que nos acompañes y nos compartas en el tiempo que tú estimes conveniente tu visión de lo que viene y de lo que está sucediendo en Europa. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días para México, buenas tardes en España. Siempre es un placer compartir un rato de intercambio de conocimiento en un momento que es tan importante, sin dejar de lado, obviamente, las opiniones, pero es importante dar espacio al conocimiento, la experiencia y al oficio bancario en un conversatorio, en un evento como este. Y es especialmente gratificante para mí compartir de nuevo la mesa con mi querido José Antonio Quesada, así como con el resto de los reputados ponentes que van a participar. Y sobre todo con una audiencia tan informada y preparada sobre la materia. Especialmente gratificante por el lanzamiento de una obra referente para los profesionales del sector, como es el libro de normatividad bancaria. Eh, Comparto la descripción que se hacía de este conversatorio en el que se dice que nos encontramos en un momento complejo y clave para la banca. Mi idea en esta primera intervención es compartir una serie de reflexiones y lecciones que hemos aprendido en la banca europea respecto a la normatividad durante los 10 años que llevamos de unión bancaria, por si pueden servir de guía para la banca en México. Son obviamente asuntos europeos, espero no aburrirles, pero creo que son bien relevantes tanto para lo bueno como para lo malo. Como decía Leonardo da Vinci, estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Y como siempre, el documento que utilizaré, que presentaré a continuación, estará a su disposición. Voy a compartir el documento, si es posible.
creo que ya se está viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, Perfecto, pues a ver, se sigue viendo, ¿no? sí. Vale, perfecto. Pero hay veces que la versión de la presentación en pantalla da problemas. Bueno, déjeme empezar por el hilo temporal de lo que ha venido en llamarse la avalancha regulatoria y el incremento de la presión supervisora en Europa, que es consecuencia de dónde estamos y posiblemente de las decisiones que estamos tomando en Europa en este momento. Vamos a empezar por irnos hacer un poco de historia, como decía antes José Antonio, vamos a hacer un poco de historia previa al año 2007. Diferentes académicos llegaron al convencimiento de que la crisis financiera global también fue consecuencia de un deterioro de lo que se llama el contrato social bancario. Ya saben que el contrato social bancario es ese contrato por el que la banca está dispuesta a asumir determinados grados de regulación y de supervisión a cambio de determinadas garantías, ¿no? Liquidez, rescate en ese momento, eh, fondo de garantía de depósitos. Bueno, 2007, para diferentes académicos, nos encontramos en un momento que ese contrato social se había deteriorado por el tamaño y poder creciente de determinados bancos, por la forma en la que entidades sistémicas globales podían convertirse en transmisores de vulnerabilidades sistémicas, por el riesgo moral, el moral hazard asociado a la asunción de riesgos, sabiendo que la banca iba a estar rescatada por los estados, o por la propia capacidad que tenía la banca de influir en los procesos normativos, ¿no? Bueno, entramos en esa situación previa a 2007, nos encontramos con la crisis financiera global, finales de 2007, 2008, y en noviembre de 2008 el Grupo de los 20 en Washington sienta las bases de la nueva normativa. 3 pilares: reducir las probabilidades de quiebra de las instituciones financieras, reducir los costes públicos cuando una entidad de crédito quebrase, y mejorar la estabilidad financiera, reduciendo la complejidad de las instituciones. Y esta reducción de la complejidad es importante porque es algo que nosotros en Europa estamos viviendo de una forma intensa. A partir de 2008, y sobre estos 3 pilares, se produce un elevado esfuerzo normativo fundamentalmente de carácter local, con sesgo nacional, evidentemente guiado por la estabilidad financiera, guiado por esos 3 pilares que el Grupo de los 20 en Washington había establecido, y coordinado desde lejos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera. Entre 2008 y 2010, fundamentalmente, es ese esfuerzo nacional, con ese sesgo nacional. Nadie mira a nadie. Cada país intenta resolver el problema, se mira a sí mismo, intenta resolver el problema, pero nadie se mira a nadie. A partir de 2010, la cosa cambia y empiezan a mirar a otros países que no han hecho los deberes, como lamentablemente fue el caso de España, que hasta 2000, bien entrado 2010-2011, no había empezado a hacer los deberes. En el caso europeo, 2014, ya coordinamos los esfuerzos dentro de la Unión Europea y nace la Unión Bancaria el 4 de octubre de 2014, fecha señalada, nace la Unión Bancaria sobre 3 pilares: un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución y un fondo de garantía de depósitos único, todo ello acompañado de un proceso normativo unificado coordinado Hola por un... Esteban. ¿Sí? Disculpa, nos comentan que no está avanzando la presentación. Se quedó en el primer slide. Ah, a ver ahora. Ahora sí está ya en el segundo. Vale. Vale, no, decía que hay veces que yo estoy utilizando presentación en pantalla, pero se queda en la presentación en el PowerPoint. Bueno, decía que que a partir del 4 de octubre nace la Unión Bancaria sobre esos 3 pilares de un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución, un fondo de garantía de depósitos único, ¿eh? Y todo ello acompañado de un proceso normativo unificado por una institución supranacional, la Autoridad Bancaria Europea, que se encarga de asegurarse que la normativa, existe una normativa única para todos los países de la Unión Bancaria. Y en eso estamos desde 2014,
hasta 2025, fundamentalmente en el perfeccionamiento del mecanismo único de supervisión y el mecanismo único de resolución para todos los países que forman parte de la Unión Bancaria, que no son todos los países de la Unión Europea. En cualquier caso, 2025. Reflexionamos, nos damos cuenta, la llegada de Trump, toda esta modificación del entorno geopolítico que estamos sufriendo, y nos damos cuenta de que como consecuencia de todo ese engranaje también estamos perdiendo competitividad tanto en la banca como en la propia economía europea, y se inicia en este año, 2025, mediados de 2025, un proceso de análisis de una posible simplificación de la normativa. Un análisis que lo que pretende es tratar de adecuar y simplificar las normas, hacer procesos de implantación más simple y eficiente, analizar el reporting que se hace al supervisor para evitar duplicidades, mejorar la proporcionalidad de la normativa y de la supervisión en función del tamaño, complejidad, perfil de riesgo de las entidades, mejorar las normas de convergencia supervisora y mejorar la interacción de las normas prudenciales con otras regulaciones. Por lo tanto, después de un proceso intenso de avalancha regulatoria y de incremento de la presión supervisora, que ahora veremos en qué se ha traducido, nos damos cuenta de que probablemente nos hayamos pasado en ese proceso y tengamos que simplificar y adecuarnos a un entorno que exige mucha más competitividad de la banca y de la economía. Decía, no solamente... Voy a pasar de página. A ver, he pasado de página. Sí, creo que por ahí nos comentan que si pudieras ponerlo en modo de presentación. Creo que algunos no lo ven. Está en formato presentación. Ya. Sí, a ver. Lo tengo en formato presentación. Lo que pasa es que no sé cuál se está presentando, si el formato presentación o el PowerPoint. Pero yo lo estoy viendo en formato En presentación. formato presentación. Ok. Yo lo estoy viendo así, lo que pasa es que no sé por qué no se está viendo. Ya. Bueno, de todas maneras vamos a tener esto grabado en YouTube y yo sí he estado viendo las láminas, así que dice que se ve en modo de PowerPoint, dice Leticia Ortiz. Sí, sí. Está bien. A ver, voy a dejar de compartir un momento y voy a ver si puedo compartir otra cosa. Y no, algo que podríamos hacer es continuar la charla y como quiera, el material quizás se lo podamos compartir, ¿no, Esteban? Sí, Ah, sí. ya está, ¿Ahora sí? ya está. Vale. Sí, Va, perfecto. Bueno, entonces ahí decía... está, perfecto. Perfecto. Bueno, decía entonces que esa avalancha regulatoria no se limita a la normativa prudencial y de recuperación y resolución de entidades. Es una parte, yo diría, casi mínima de todo ello. Hay otros ámbitos de esa avalancha regulatoria, como son la disciplina de conducta, como es toda la normativa asociada a los cambios tecnológicos, como es toda la normativa asociada a la contabilidad y auditoría, fundamentalmente en el caso europeo, la NIF, las normas internacionales de información financiera, todo lo que tiene que ver con estas infraestructuras de mercado, todo lo que tiene que ver con normativa no financiera, mercantil y penal. De todo esto, y contestando a una de tus preguntas, José Antonio, ¿qué es lo que yo creo que puede llegar a otras jurisdicciones? Pues evidentemente dentro de la normativa prudencial, todo lo que tiene que ver con riesgos geopolíticos, riesgos climáticos, que ya en México ya se están trabajando, y riesgos cibernéticos. Pero especialmente intenso no fue todo aquello que nosotros hemos llamado disciplina de conducta o protección al consumidor. Todas las normativas de transparencia y comercialización de productos financieros en genérico,
pero aquellas que que son específicas para instrumentos financieros, fondos mutuales, fondos de pensiones, acciones, todo aquello que tiene que ver con la comercialización de créditos inmobiliarios, con la comercialización de créditos al consumo, la protección de datos, la prevención del blanqueo de dinero, que es uno de los temas, como me comentabais antes, en los que habéis estado ocupados estas semanas. Todo ello con un cambio de filosofía, con un cambio de paradigma que hace muy importante el esfuerzo de las entidades de crédito para cumplir con esta normativa. Y es que de un entorno previo en el que solo se pedía que se informase a los clientes y que las entidades fuesen transparentes, hemos pasado a un entorno en el que lo que se le pide a las entidades es que actúen de manera honesta, imparcial y profesional y tengan en cuenta los derechos, intereses y necesidades de sus clientes. Y esto es especialmente importante en la medida que deja en evidencia a las entidades ante los posibles juicios o las posibles demandas que sufran por parte de sus clientes, en la medida que puedan demostrar que las entidades no han actuado con esa manera honesta, imparcial y protegiendo los derechos e intereses y necesidades de sus clientes. Para mí este cambio de paradigma es importante. Por tanto, es riesgos geopolíticos, es riesgos climáticos, todo lo que tiene que ver con disciplina de conducta, protección al consumidor, y es también todo lo que tiene que ver con tecnología, con la transformación digital, el uso de la inteligencia artificial y los criptoactivos. Ahí es donde está Europa regulando en este momento también. Dejamos un momento la regulación y pasamos a la supervisión, porque probablemente para nosotros, aunque habitualmente hablamos de la regulación, de esa avalancha regulatoria, pero probablemente el incremento de la presión supervisora es probablemente un factor incluso más importante. Ya en esa reunión de Washington de noviembre de 2008 ya se reconocía que los procesos supervisores de alguna manera parcialmente eran culpables también de haber dejado llegar a la crisis financiera global. Decía una cierta confusión de los procesos supervisores entre el crecimiento y la rentabilidad del sector bancario y su necesaria solidez financiera. El año siguiente, 2009, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dice, oye, lo que hay que hacer es volver a hacer la banca aburrida. ¿Y quién va a hacer la banca aburrida? No las entidades, los supervisores. Jaime Caruana, siendo director gerente del BIS, ya esbozó los pilares del nuevo modelo de supervisión: supervisión intrusiva, supervisión prospectiva y supervisión del gobierno corporativo. Todo esto lo recogemos en la Unión Bancaria y desarrollamos un nuevo modelo de supervisión bancaria. En dos ámbitos. Uno formal, un complejo engranaje de diferentes piezas de inspección coordinadas por diferentes direcciones generales. En la página siguiente aparecen ese complejo engranaje, pero sobre todo en el fondo, en una modificación en el fondo de la supervisión, pasando a denominarse tanto por parte del Banco Central Europeo como por los responsables de la supervisión como supervisión intrusiva, entendiendo esa supervisión intrusiva como una combinación de persuasión moral y presión informal por parte del supervisor, persuasión moral y presión informal, y esto está literalmente tomado de las declaraciones del mecanismo de supervisión, ahí están las referencias, y una serie de medidas de supervisión vinculantes cuando esa persuasión moral y la presión informal que ejercen los supervisores no es suficiente. ¿Y qué son esas medidas de supervisión vinculantes? Pues solicitar fondos propios o colchones de liquidez adicionales, pero sobre todo la capacidad de imponer medidas cualitativas como el fortalecimiento de los procesos, mecanismos o estrategias, el incremento de provisiones, la limitación de negocios o de actividades, la limitación a la innovación, ordenar desinversiones, reducciones del perfil de riesgo o del riesgo inherente de las entidades, apartar miembros de los órganos de gobierno o ejecutivos de las entidades de crédito. O sea, es decir, un poder muy importante a la supervisión para ejercer ese objetivo que inicialmente se había establecido en noviembre de 2008, que es la estabilidad financiera. Aquí hay ese engranaje de piezas supervisoras, fundamentalmente incorpora pues, del orden de 10 procesos diferentes a los que pueden verse sometidas las entidades de crédito por diferentes direcciones generales, unas que son la primera, las actividades de supervisión a distancia, que son las que
conocen a la entidad, están en la entidad en día a día, pero a partir de ahí innumerables procesos de supervisión horizontales que pueden estar demandando información, demandando datos, demandando explicaciones, profundizando en diferentes aspectos, de manera específica, particular, puntual en las entidades de crédito. Bueno, también después de 10 años, ahora estamos en un proceso nuevo de modificación de los procesos supervisores como consecuencia de los cambios estructurales en la economía, la geopolítica, de esos nuevos riesgos, de las perturbaciones externas para hacerlo de manera más eficaz y eficiente. Bueno, todo esto es ese caldo de cultivo en el que, por un lado, tenemos un vector que es el incremento de la regulación, tanto prudencial como de recuperación y resolución, pero especialmente en el ámbito de la protección del consumidor. Tenemos el incremento de la supervisión, de la presión supervisora, con un modelo denominado supervisión intrusiva que tiene capacidades infinitas, y por otro lado nos encontramos con otro vector, que es la falta de competitividad y la falta tanto de la economía como de la propia banca. Bueno, pues todo esto ha generado una serie de tensiones estructurales. Esto es primicia, lo que les voy a presentar aquí es primicia. Esto forma parte de mi segunda tesis doctoral que entregaré la semana que viene y que se presentará en público a principios de octubre, donde incorporo una serie de tensiones estructurales que ha generado esa avalancha de regulación y ese incremento de la presión supervisora, dividida en 4 aspectos. El primero, el de la estabilidad financiera frente a la función social, el propósito institucional, la estrategia y la competitividad de la banca. La estabilidad financiera, esa primera tensión, claro, la estabilidad financiera es un catalizador positivo del fortalecimiento del sector bancario, pero también se caracteriza por falta de proporcionalidad, por falta de estabilidad, por falta de coherencia y de coordinación. Eso es una tensión. Otra tensión, la incompatibilidad entre los objetivos públicos, la estabilidad financiera frente a la competitividad de la economía, asimetrías regulatorias por jurisdicción o por actividad, que hacen que la banca europea sea menos competitiva que en otros países, o que nuevos entrantes del mundo de las fintech que no están reguladas. La intervención preventiva que ha generado el marco normativo y de supervisión, que lo que genera es una cierta desconfianza frente a una confianza y una colaboración con el sector bancario para aportar valor a los grupos de interés, ¿no? En el ámbito de las necesidades de profundizar en la sincronización entre administradores y ejecutivos como consecuencia del nuevo marco normativo, también encontramos tensiones. Tensiones entre el oficio bancario de los miembros del directorio y el oficio bancario, el conocimiento, la experiencia que tienen aquellos que están al mando de sus entidades, como consecuencia de más regulación, más supervisión y de un entorno de negocio bancario cada vez más complejo. La influencia del marco normativo de supervisión, que puede hacer perder la independencia de los miembros independientes del directorio frente a el resto del grupo de interés, y trabajar o convertirse en la primera línea de defensa de los supervisores. Otra tensión muy importante es la remuneración. Desde el punto de vista de supervisores, la remuneración de los directores, una elevada remuneración resta independencia. Sin embargo, desde el punto de vista de los administradores, de los directores, hay una responsabilidad elevada que asumen, pero no están adecuadamente compensados económicamente. Por tanto, si hay una responsabilidad económica, penal, reputacional de esos directores y no hay una compensación adecuada, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que se ajusta el grado de ambición, el grado de responsabilidad al nivel de compensación, y por tanto también se hacen menos competitivas las entidades de crédito. El tercero de los aspectos de las tensiones tiene que ver con la percepción de la regulación y la supervisión como un elemento de transformación del gobierno corporativo. La supervisión está empoderada, lo hemos visto, es un monólogo, tutela, ejerce cierta unilateralidad, no es transparente, no se compromete por escrito, es ciertamente subjetiva y discrecional. Por tanto,
frente a una relación simétrica de colaboración entre supervisores y supervisados y un diálogo supervisor, que es lo que debería fundamentalmente haberse establecido. Se priorizan los objetivos de la supervisión frente a los objetivos generales o públicos. Se priorizan los objetivos de solvencia, liquidez y recapitalización frente a un equilibrio entre los objetivos de estabilidad y los objetivos de competitividad, ¿no? Los procesos supervisores son menos eficientes, fruto de esos múltiples piezas supervisoras. La gestión y los modelos de negocio se encuentran condicionados por parte de la supervisión, lo que supone una potencial gestión en la sombra de las entidades de crédito y una presión supervisora a la vez para hacer responsables a los directores de todas esas decisiones que ellos están condicionando. La brecha entre el oficio bancario y el oficio supervisor aumenta y es difícilmente salvable, y nos encontramos con un modelo de supervisión bastante burocrático, basado en checklists o listas de comprobación, basado en benchmarking, que al final se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un modelo de supervisión personalizado basado realmente en el modelo de negocio, complejidad, perfil de riesgo o tamaño de la entidad. Y para finalizar, pues también nos hemos encontrado con tensiones estructurales como consecuencia de fenómenos conductuales y de teoría de juegos en la relación con los supervisores. Sesgos de desconfianza o escepticismo de la supervisión frente al supervisado, frente a un modelo de escepticismo saludable que debería ser el que se hubiera implantado. Sesgos políticos o de tergiversación estratégica por parte del supervisor al elegir, al seleccionar actuaciones inconscientemente que premian determinadas entidades sobre la base de su fortaleza financiera u otro tipo de características o comportamientos que le dé más seguridad a los supervisores. Autocensura por parte de los propios directores ante la eventual negativa de los supervisores a dar visto bueno a determinadas iniciativas. O por último, lo que podríamos llamar el juego supervisor-supervisado, que es un juego estratégico, fundamentalmente no cooperativo, asimétrico, con reglas complejas e inestables, cuya estrategia domina fundamentalmente la supervisión, frente a lo que debería ser, que es un juego operativo, simétrico, con reglas simples, estables, y que la estrategia, aunque fuera dominada por el supervisor, favoreciera a los dos jugadores. Y todo esto, y ya acabo con esto, es especialmente importante porque, como decíamos, nos encontramos ante un escenario complejo para la banca. Un escenario complejo que está dominado por una mayor complejidad del entorno geopolítico y la incertidumbre de los canales de transmisión de estos riesgos, los síntomas de debilidad de la economía europea frente a otras potencias dominantes, el uso de las tecnologías avanzadas que introducen nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos, los riesgos emergentes como desencadenantes de riesgos de crédito, mercado y liquidez, la complejidad y falta de la estabilidad, proporcionalidad y coherencia regulatoria, los cambios en las dinámicas y los valores sociales y en el talento, y los retos demográficos, que de alguna manera están afectando a todos los países, a todas las geografías, a todas las jurisdicciones en mayor o menor medida. Bueno, yo no querría avanzar más, lo dejo aquí. En cualquier caso, como decía José Antonio, esta documentación está a disposición de todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Gracias a ti. Confieso que la parte de la supervisión que tocas en tu presentación es sumamente aplicable en este momento tan interesante para nuestro regulador en México. Yo estoy seguro que con la audiencia que tenemos habrá algunos que puedan tocar base con la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos un nuevo titular. Te platicaba que se celebró hace unos días los 100 años del Banco de México, y la capacidad supervisora, no solo la reguladora que abordaste de manera fenomenal, pero la supervisora se me hace de una joya. Este segmento que platicaste sobre la supervisión intrusiva, prospectiva y del gobierno corporativo, se me hace una joya, porque déjame decirte que precisamente con gente de ABM me decía, fíjate que el estatus de la banca que le va a tocar a Gabriel abordar en unos segundos, pero el estatus de la banca es sólido, dice, tenemos a los mejores jugadores del mundo,
La realidad es que aquí en México tenemos un Barça-Real Madrid de partido. El único detalle es que la cancha no está bien cimentada y el árbitro no es de primera división, es de tercera. Entonces, invertir en el regulador, invertir en la experiencia de los reguladores, invertir en estos esquemas de supervisión más novedosos, más eficientes, más contundentes, el invertir en un gobierno corporativo en las instituciones que realmente las arrope y las ayude en esta transición es invaluable para que de alguna manera no sea tan prescriptiva nuestra regulación y le tengamos que decir a las instituciones, en cada caso tienes que hacerlo con estos puntos y comas, porque entonces nunca vamos a terminar y vamos a terminar sobre regulando. Verdaderamente te aprecio muchísimo esta valiosísima contribución y yo invito a nuestros participantes que si tienen preguntas para Esteban de este segmento, me las suban para que yo pueda hacerlas en un determinado momento avanzada la presentación. Así que te lo aprecio muchísimo, Esteban. Y ahí me muevo en este relato, en este conversatorio con Gabriel Velasco Robles. Gabriel fue instrumental para esta obra porque Gabriel era el asesor de presidencia el periodo que concluyó hace unos meses y Gabriel estuvo muy de cerca viendo que los elementos y los temas que estábamos de alguna manera abordando fueran de la máxima utilidad para todos ustedes. Así que Gabriel, quien es además ingeniero en electrónica, así que para ser banquero, no necesariamente tienes que ser financiero, y fue ingeniero en electrónica por la UDLAP y es maestro en economía por el Colegio de México y después obtuvo su doctorado en administración y finanzas por el TEC de Monterrey, donde ha sido profesor desde el año de 1998 y él tiene pues más de 25 años de experiencia en el sistema financiero, donde ha trabajado para el BBVA, para el IPAP, donde él pudo hacer un esquema de reducción de el costo de fondeo del IPAP por la emisión de bonos en la ABM y en Bancoppel. Entonces, él además estuvo supervisando la estabilidad de las instituciones bancarias y participó en los primeros ejercicios de estabilidad financiera del país. Eso va muy en línea con los temas que Esteban nos comentaba y ha sido director de análisis e información financiera de la ABM, como platicábamos, donde estuvo a cargo pues de temas como Basilea 3 y del IFRS 9 o del IFRS 9 y hoy día pues es consultor y consejero independiente y pues básicamente yo te agradezco, Gabriel, que nos acompañes esta mañana en lo que es ya propiamente dónde estamos y qué tan fuerte estamos después de todo lo que ha estado sucediendo el sistema financiero mexicano, en particular en el segmento bancario. Gracias, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Te agradezco mucho la amable invitación, tanto de AFI Global Education como la tuya. Es para mí un honor estar con ustedes. Y bueno, después de la magnífica introducción que nos hizo el doctor Esteban Sánchez, permítanme comentarles un poco ya entrando en el detalle de la obra Normatividad Bancaria 2025, cuál es la situación que guarda el sistema bancario en nuestro país. Y coincido que tenemos un sistema bancario muy sólido, muy bien fundamentado, y vamos a referirnos a las cifras, a los indicadores de carácter internacional. Nosotros seguimos en buena medida las mejores prácticas internacionales que ya nos mencionaba el doctor Sánchez. Principalmente de las directrices de Basilea. Y déjenme dividir esta plática partiendo del siguiente esquema. En el libro, que no les voy a, esta plática no pretende ser una narración del libro porque no quiero spoilear aquí nada y quiero invitarlos a que ustedes lo lean. Ese es mi objetivo, tratar de animarlos a que ustedes lo lean, sino más bien quiero contarles de qué va. Y voy a hacer un pequeño cambio. Voy a comenzar con el capítulo 2 del libro,
que habla cómo se encuentra actualmente la banca en México. Vamos a ver por qué razones estamos convencidos que tenemos una banca muy sólida, muy fuerte, una banca, como decimos, de primer nivel. Y en la segunda parte de la plática, déjenme hacer con ustedes el siguiente ejercicio. Y voy a tomar el comentario que nos hacía José Antonio del fútbol para responder la siguiente pregunta. Imagínense que en 24 años, de hoy a 24 años, estamos hoy dentro de 24 años y México ha ganado el Mundial. ¿Ok? Ha ganado el Mundial de fútbol y lo que nos vamos a preguntar es, ¿cuáles fueron los principales elementos, cuáles fueron los drivers que permitieron que de la situación actual a dentro de 24 años tengamos esa evolución tan favorable? Eso es lo que vamos a hacer. Y no pretende para nada el capítulo, en este caso el capítulo 1 del libro, ser una narración histórica. No pretendí eso. Lo que quise hacer es tratar de hacer un análisis de cuáles, a juicio del autor, son los drivers que, uniéndolos todos ellos, permitieron tener el sistema bancario que hoy tenemos. Entonces, partiendo de este esquema, déjenme presentarles la primera lámina y por favor háganme saber si se ve bien ahí en pantalla. Sí, sí lo veo bien, Gabriel. Perfecto. Déjenme poner en esta primera lámina, contextualizar a la banca. Todo el pie que ven en la pantalla es la integración del sistema financiero mexicano. Como pueden observar, la rebanada más grande, la porción más grande de este gráfico de pie lo representa la banca comercial. La banca comercial representa el 42% de todos los activos del sistema financiero del país. El siguiente competidor en tamaño son las CIEFORES, es decir, los fondos de inversión de las AFORES, del ahorro para el retiro en México, que representan 20% de los activos, es decir, menos de la mitad de los activos que contiene la banca. Y el tercer participante en importancia por monto lo representan los fondos de inversión con 12%. Si juntamos estos tres jugadores que les acabo de mencionar, tenemos 3/4 partes de los activos en estos tres jugadores. Y en la última cuarta parte, pues ya se encuentran el resto de instituciones financieras. Todas ellas integran el 25% restante. Entonces, lo que quisiera que viéramos a partir de esta lámina es la banca comercial es el jugador por tamaño de activos más importante de nuestro sistema financiero mexicano, que es un sistema, repito, sólido, solvente, y vamos a ver las cifras por qué decimos lo anterior. Para ello vamos a referir 4 indicadores, que son los indicadores que comúnmente se utilizan, no en México, estoy hablando a nivel internacional, para definir si una banca cumple con los niveles adecuados de solidez y solvencia que debe de tener. Recordemos que la banca cumple un papel muy importante para la sociedad, que es canalizar los recursos de los ahorradores hacia las empresas, hacia las familias en forma de créditos. Es decir, el dinero que la banca está prestando no son recursos propios necesariamente, sino que son en buena medida recursos de los ahorradores. Y por ello es importante ver cómo se hace esta canalización de recursos para que en ningún momento vayamos a sobreexponer el riesgo del ahorro de la población, ¿no? Y son 4 indicadores muy simples, pero muy potentes, que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el índice de capitalización. El índice de capitalización te dice qué tan factible es que un banco haga frente a pérdidas
que no se esperen, que no sean esperadas. Imagínate que sucede algo como la pandemia y eso daña la economía y por lo tanto la gente deja de pagar sus créditos. ¿Qué tanto los bancos pueden soportar situaciones de esta naturaleza? El índice de capitalización te dice qué porcentaje representa el capital de la banca con respecto a todos los activos que tiene en riesgo. Y la normativa internacional te dice que deberían ser al menos 10.5%, 10.5 o más. Déjenme decirles que en México la banca tiene un índice de capitalización que llega a 19%, es decir, prácticamente duplica el nivel de capital que de acuerdo a las mejores prácticas internacionales debería tener. Es decir, está en una posición sobradamente sólida. El siguiente indicador es el índice de cobertura. Aquí nos enfocamos en lo que es la cartera vencida. La norma te dice que los bancos deben de tener reservas para cubrir esa cadena vencida. Y bueno, lo que se pediría es que toda la cartera vencida la tuvieras cubierta, es decir, que el índice de cobertura fuese al menos del 100%. Déjame decirte que la banca en México tiene un índice de cobertura que es del 157%. Es decir, tiene 1.6 pesos por cada peso de cartera vencida que tienen sus balances. Entonces está nuevamente con un remanente, con un tanto adicional de lo que debería estar cubriendo por regulación. Está en una muy buena posición. El tercer indicador lo representa el índice de morosidad. Y el índice de morosidad lo que te dice es del monto total de la cartera que tiene la banca, la cartera de crédito. Ustedes saben, algunos créditos no serán cubiertos por los acreditados, no los van a poder pagar. Entonces, ¿cuánto representa estos créditos que están en mora con respecto a la cartera total? Y ese número, pues entre más pequeño sea, pues es mejor. Les comento que el índice de morosidad de la banca en México es de 2%. Este dato es históricamente bajo. En toda nuestra historia, estos datos se ven muy bien. 2% no solamente son buenos datos con respecto a nuestra historia, sino que son buenos datos a nivel internacional y los podríamos comparar con cualquier país y 2% es un dato muy, muy bueno. Y el cuarto indicador es el coeficiente de cobertura de liquidez, es decir, cuántos recursos tiene la institución bancaria para hacer frente en el corto plazo a choques de estrés, es decir, que por ejemplo no tenga los ingresos suficientes o esperados y tenga que hacer frente a los egresos pues, que de manera recurrente va teniendo el banco. Se pide que este índice de cobertura de liquidez sea de al menos 100%. Como vemos en la gráfica, la banca en México tiene 3 veces más, tiene niveles del 300% de índice de cobertura de liquidez. Dicho lo anterior, si vemos estos 4 indicadores, en los 4 indicadores que son, pienso yo, los más representativos de la solvencia de un banco, en los 4 México se ve muy bien. En el libro, lo que van a ustedes a tener es todo el detalle de cómo se construye cada uno de esos indicadores, cuáles son las fórmulas para calcularlos y no solamente cuáles son los valores actuales, sino que se presenta una evolución de esos indicadores, la cual nos permite ver que esta situación de solidez no es algo nuevo, es algo que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos años. Entonces, conclusión, tenemos un sistema bancario muy sólido, bien capitalizado, que cubre sus riesgos, que la morosidad la mantiene baja, es decir, que la calidad de su cartera crediticia es buena y que tiene la suficiente liquidez para hacer frente a situaciones de estrés. Eso nos da como consecuencia un sistema financiero resiliente, un sistema financiero que puede afrontar
pues con holgura situaciones de estrés. Ahora vamos a la pregunta que les decía yo. ¿Qué hemos hecho para llegar a esta situación que les acabo de mencionar? ¿Cómo llegamos o cómo logramos estos indicadores? Déjenme decirles que lograrlo no fue algo que se hizo de la noche a la mañana, ni mucho menos que haya sido fácil. Es una historia, pienso yo, ya de varias décadas de trabajo duro por parte de autoridades, por parte de participantes, por parte de todos los que integramos el sistema financiero, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y retomando el símil del fútbol, vamos a ver cuáles fueron los drivers que hubieran llevado a México a ganar la Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver cuáles son los drivers que nos permiten tener estos indicadores hoy en día. Y déjenme apoyarme del siguiente diagrama. Es una línea de tiempo de lo que me parece que podemos llamar decisiones responsables y esfuerzos sostenidos. No fueron esfuerzos que se hicieran de una sola vez, sino que fueron esfuerzos que se fueron consolidando con el paso del tiempo y tuvimos que mantener la disciplina durante muchos años. Y esta historia lo que pretende es identificar cuáles fueron estos drivers de crecimiento, no solo para vanagloriarnos de lo que hicimos, sino para tener cuidado de cuáles son los aspectos que debemos de proteger, que debemos de cuidar para no perder la solvencia que hoy tenemos. Ese es el fin último, ¿no? No preguntarte solamente cómo llegaste aquí, sino qué puedes hacer para mantenerte en buena forma de solvencia y no caer en errores que te permitan echar por tierra lo que has logrado. Y déjenme explicar un poco el diagrama. Es una línea de tiempo, no necesariamente las cajitas es una secuencia continua de tiempo porque algunas cajitas están traslapadas. Los esfuerzos fueron de muchos años, entonces se traslapan. Y yo quisiera decir que quizás el primer driver que identifiqué es el desarrollo de un mercado de financiamiento. No puede haber un desarrollo del sistema bancario si antes no tenemos un desarrollo de un mercado de financiamiento, es decir, de un mercado de deuda, donde el ahorro de las personas se pueda colocar de manera eficiente entre los demandantes de financiamiento, como pueden ser empresas y familias. Y el desarrollo del mercado de deuda es algo que hemos hecho paulatinamente desde 1978. A mí me parece que con la incorporación de los CETES, los certificados de la Tesorería de la Federación en ese año, fuimos ganando la creación de un mercado de deuda que desde luego fue impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México actuando como agente financiero del gobierno federal. Déjenme presentarles esta gráfica donde se ve cuál ha sido la evolución de ese mercado de deuda. A ver, un mercado de deuda debe de proveer la posibilidad de que la gente, las empresas, el gobierno se financie a distintos plazos y con tasas de interés diferenciadas. No es lo mismo la tasa de interés para el gobierno, que es el riesgo soberano. Ustedes saben que es el riesgo más bajo de todos en moneda local y que será una tasa de interés menor. Luego, las empresas, dependiendo del riesgo que tengan, tendrán un spread crediticio, es decir, tendrán que pagar un poco más de tasa de interés que lo que paga el gobierno. Y finalmente, las familias que pues demandarán dinero para crédito al consumo, para crédito a la vivienda, por ejemplo, y también las familias enfrentarán un spread crediticio con respecto a los dos anteriores. Bueno, el mercado lo que debe de proveer es de que se vaya construyendo una curva, que no es otra cosa más que la gente y las empresas se puedan endeudar a todo tipo de plazos, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, en la tasa de interés que les corresponda. Eso es desarrollar el mercado de deuda, crear la alternativa
de que familias y empresas se pueden endeudar a los plazos que necesite, a las tasas que le correspondan. Esto no siempre fue así. En 1998 y hasta 1982, nuestra curva de plazos pues era muy pequeña. Los plazos solamente que se comercializaban de títulos en el mercado eran de 28 y de 91 días. Es decir, como estábamos comenzando nuestro mercado de deuda, el plazo máximo a lo cual se le prestaba en títulos al gobierno era 91 días y hasta ahí llegaba nuestra curva de tasas de interés. Fue un poco más tarde, en 1985, esta gráfica que ven acá en color naranja, cuando ya llegamos a los 182 días. Ya la curva de plazos ya permitía endeudarse a un plazo de hasta medio año. Ya para el año 2000 ya teníamos una situación mucho más, mucho más favorable. Nuestra curva de plazo se ampliaba hasta 3 años. Teníamos todo el corto plazo, teníamos ahí cubierto el corto plazo con los CETES y ya aparecían los bonos a tasa fija que en ese entonces, les digo, alcanzaban hasta 3 años. Ya teníamos una curva con un plazo, digamos, mediano. Siguió transcurriendo el tiempo y a medida que fue transcurriendo el tiempo en el nuevo milenio, cada vez logramos alargar más la curva. En el 2003 llegamos al bono de 10 años, en el 2004 ya llegamos al bono de 20 años y fue a partir del 2007 cuando ya comenzamos a emitir deuda a tasa fija para el gobierno federal hasta 30 años. ¿Qué implica esto? Que el gobierno federal se logre endeudar a tasa fija a plazo de hasta 30 años, todos los plazos desde 28 días hasta 30 años, eso implica la posibilidad de que también las empresas, pagando un spread sobre esta curva, puedan endeudarse a plazos más largos, lo cual es muy favorable para financiar su inversión. Y finalmente las familias puedan allegarse de créditos también de largo plazo. No es casualidad de que una vez de que se desarrolló el mercado de bonos gubernamentales de largo plazo, al poco tiempo surgieron las hipotecas a tasas de interés fija para las familias, hipotecas que hoy permiten, por ejemplo, que una familia pueda adquirir una vivienda, incrementar su patrimonio, tomando un financiamiento que sea a tasa fija, incluso de un solo dígito, a un plazo de 20 años. Esto fue posible gracias a que México construyó un mercado de deuda eficiente. ¿Por qué digo que eficiente? Porque la mayoría, bueno, todos estos títulos que construyen estas curvas de tasas gubernamentales son títulos que se venden mediante subastas públicas, lo cual asegura el menor costo de financiamiento para el gobierno federal en las mejores condiciones y con ello presiona la baja los costos de transacción para estas emisiones, ¿no? Entonces, fue un paso muy favorable. Yo creo el mercado de deuda fue lo que comenzó este desarrollo. El segundo punto, y muy a colación el día de hoy, después de que esta semana se están celebrando los 100 años de la existencia de nuestro Banco Central, el Banco de México, del cual todos los que integramos el sistema financiero nos sentimos muy orgullosos por el gran trabajo que ha hecho a lo largo de su historia, máxime después de su autonomía en 1994. Pues ha tenido un papel fundamental en el sistema financiero. La autonomía que, repito, logra en 1994 le da al Banco de México la oportunidad de focalizarse específicamente en su objetivo prioritario, que es mantener una inflación baja y estable. Es decir, la autonomía le resta posibles presiones que pudiera tener políticas a financiar al gobierno federal, le da totalmente autonomía en su operación
Y eso, como ha sucedido en muchos países a lo largo del mundo, hace que el Banco Central pueda llevar a cabo de mejor manera su función. Déjenme platicarles que como resultado de esta autonomía, les decía yo, Banco de México se pudo enfocar en controlar la inflación. A todos nos conviene que la inflación sea baja y estable, y miren el resultado de la gestión de Banco de México. En la zona gris que ven al lado derecho de su pantalla, puede verse ya el periodo en el cual el Banco de México ha tenido autonomía. Y observen cómo la variación inflacionaria, la tasa de inflación, ha sido sustancialmente menor que la que existía en periodos previos, cuando el Banco de México no tenía esa autonomía. Entonces, desde luego que es algo para sentirnos muy orgullosos, el control de la inflación, el objetivo de inflación que hoy tiene Banco de México, el cual está establecido en 3%, con un rango que va de más o menos 1%, es decir, la inflación debería estar entre 2 y 4% como objetivo, y el Banco de México trabaja para mantenerla dentro de ese rango, y lo ha logrado muy bien a lo largo de estos años. El siguiente punto, que creo que fue muy relevante para el sistema financiero mexicano, fue obtener el grado de inversión a la calificación soberana, ¿no? Como ustedes saben, cualquier emisor de deuda, sea una empresa o incluso sea un gobierno, como el gobierno federal en México, está sujeto a una evaluación de su riesgo crediticio. Y el riesgo crediticio se va a dividir principalmente en dos grandes grupos. O tienes una calificación de grado de inversión, es decir, que los analistas de las agencias calificadoras perciben que es relativamente seguro prestarte, otorgarte financiamiento, o estás en un segundo grupo que es grado especulativo, es decir, cuando el financiarte representa algún grado de riesgo por arriba de cierto umbral que ya las calificadoras denotan como especulativo. Bueno, para México fue importantísimo en el año 2000 cuando logra su primera calificación crediticia con grado de inversión. Aquí les pongo una tabla donde vienen las calificaciones crediticias de 3 agencias internacionales, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, y vean cómo en el 2000, el 7 de marzo del 2000, México obtiene su primera calificación con grado de inversión. En la tabla ustedes van a identificar las calificaciones con grado de inversión porque están pintadas de un color más fuerte, gris. Entonces, en marzo obtiene su primera calificación con grado de inversión. En el año 2002, comienzos del 2002, Fitch le da a México su segunda calificación con grado de inversión. Y ese mismo año, en febrero, Standard & Poor's le otorga el tercer grado de inversión, y con esto las 3 agencias calificadoras internacionales más importantes a nivel mundial le otorgan a México el grado de inversión. ¿Qué representa que nos hayan dado el grado de inversión? Representa muchas cosas. Para empezar, representa la entrada de enormes volúmenes de inversión que están ahí en los grandes fondos, por ejemplo, los hedge funds americanos, los fondos de inversión, infinidad de oferentes de financiamiento que no invierten por su normativa, digamos, propia, no invierten en papeles de deuda que no tengan grado de inversión. Cuando México logra el grado de inversión, lo que está permitiendo es de que estos grandes fondos volteen la vista hacia él, y ante la mayor oferta de financiamiento de estos grandes jugadores que ahora sí pueden invertir en ti, la mayor oferta generará que las tasas de interés que tengas que pagar sean menores. Entonces representa un costo más barato de financiamiento para el gobierno mexicano.
Y repito, esto es una cadenita. A medida que el gobierno mexicano logra mejores condiciones de financiamiento, a la postre las empresas mexicanas también lograrán mejoras en su calidad, en su acceso al financiamiento, y finalmente las familias también irán por este camino. Déjenme mostrarles la siguiente lámina. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés que se paga en México? Y observen cómo las tasas de interés que eran muy volátiles a finales de los años 80 y todavía en los años 90 como resultado de crisis muy puntuales que vivimos durante esos años, las tasas de interés han ido a la baja. Y esto se debe en gran medida por los dos sucesos que acabo de mencionar. El primero, el control de la inflación, que permitió disminuir las tasas nominales. Y segundo también, que la economía mexicana recibió mayor oferta de recursos de financiamiento que vinieron pues, a tirar las tasas de interés. De ahí la importancia de tener una calidad crediticia buena. El, el cuarto punto, y no menos importante, ha sido que la creación de lo que llamamos una red de seguridad financiera. ¿Qué es una red de seguridad financiera? Sí, José Antonio, perdón. Sí, nada más el tema de que ya estamos corriendo sobre las Perfecto. 10:05, entonces, gracias, Dan. Termino en 3 minutos. La red de seguridad financiera lo que nos dice es qué mecanismos establecemos para que el ahorrador se sienta tranquilo y pueda funcionar el sistema financiero. Si no hay confianza, no hay sistema financiero que pueda ser solvente. Y en este caso a mí me gustaría referir, pues, algunos aspectos que creo que fueron determinantes para la red de seguridad financiera. Desde luego, yo creo que uno de ellos muy importante lo representa el IPAP, que nace en 1999 con la Ley de Protección al Ahorro. El hecho de que haya una figura como seguro de depósito que le permita al ahorrador estar tranquilo de que aún en el caso de que una institución bancaria quiebre, él va a recibir su dinero incluso a los pocos días, eso es invaluable para un sistema financiero, para su solidez. Es muy importante. También se implementó en México el sistema de alertas tempranas, es decir, que la CNBV, el regulador, va a estar vigilante de la situación de todos los bancos, también el IPAP lo hace, y en el momento que haya una situación que pudiera percibirse como de riesgo, pues van a actuar oportunamente para evitar que este problema se pueda convertir en algo que daña a los ahorradores. Y finalmente, en el 2014, la reforma financiera fortaleció las actividades de supervisión y los procesos de resolución de las autoridades ante las instituciones bancarias. Termino diciendo que este tema, pues, del gran parte del libro, por su temática, que es la regulación apegada a las sanas prácticas internacionales, a los mejores estándares de Basilea I, Basilea II y Basilea III, que se implementaron en México desde 1997 al 2013, fueron importantísimos para que tuviéramos una banca bien regulada, bien supervisada, y se vino a complementar de manera, yo creo que muy acertada, con la ley FinTech. La ley FinTech, pues México es un pionero en tener este marco normativo a nivel América Latina, y lo que busca es buscar la innovación, tener un sistema más competido que se repercuta al final de cuentas en servicios financieros más asequibles para todos. Todo va bien, pero tenemos retos importantes, y uno de ellos es: necesitamos seguir creciendo el financiamiento. El financiamiento medido como porcentaje del tamaño de nuestra economía, el PIB, todavía es relativamente bajo, incluso comparado con economías que son parecidas a la nuestra. Tenemos que seguir creciendo el crédito como lo hemos venido haciendo en los últimos años,
y tenemos que mantener la innovación, pero siempre cuidadosos de que esa estabilidad, de que esa innovación crezca con estabilidad y confianza para el sistema financiero. Termino diciendo, ha sido un proceso, repito, que no fue de la noche a la mañana, ha sido un proceso que duró décadas. Aquí se esbozan cuáles creo que fueron los drivers de este crecimiento. Seamos cuidadosos de mantenerlo, porque estoy seguro que en 25 años, si seguimos por esta línea y seguimos innovando con estabilidad y manteniendo la confianza en el sistema financiero, haciendo lo que tengamos que hacer para mantener esta confianza, vamos a tener un sistema que será como hoy un referente a nivel internacional, pero cubriendo todavía a más personas con mejores productos de financiamiento. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, eres muy amable. Y yo quisiera comentarles a todos nuestros asistentes esta mañana que la obra tiene muchos capítulos que son torales, entonces pues está el tema de Guillermo Pacheco en la parte de gestión de fraude, Rafael Ulises en la parte de ciberseguridad, Jaime González Gasca en la parte de transformación digital, lo que es Anki Sharma y Luis Hernández en la parte de criptoactivos, Sven Stenbauer en el tema de prevención del lavado de dinero, que ya comentaba de la extraterritorialidad de las leyes americanas, y finalmente, pero no menos importante, y es a quien invité esta mañana para que podamos cerrar con comentarios finales, a don José Mendoza. Y bueno, don José Mendoza, pues es nuestro brazo tecnológico en la obra, porque pues él tiene una amplia experiencia de más de 3 décadas y medio en las instituciones financieras, sobre todo en la parte de retail. Y lo invité porque, así como nombré a los otros coautores, pues cada uno tiene ahorita un momento de coyuntura sumamente importante. Y a mí me gustaría, don José, que en breves comentarios nos dijeras la relevancia del tema de la biometría ahora que está sucediendo el asunto de la CURP digital con toda la biometría, el tema de que el Estado, pues de alguna manera va a estar controlando y manejando nuestros datos, y cómo esto va a ayudar en la prevención de fraude. ¿Qué reflexiones has tenido del momento en que escribimos la obra y de lo que está pasando hoy día en el camino de poder apoyar a las instituciones financieras a la reducción de fraude y una mejor operatividad con los clientes? ¿Qué nos puedes comentar, don Pepe? Bueno, referente a lo que tú comentas de la curva digital, pues no veo yo un avance importante sobre lo que actualmente tenemos con la biometría que nos proporciona la INE. O sea, estamos cambiando de escritorio y el efecto pues va a ser lo mismo, ¿no? Es una herramienta muy importante para poder garantizar la identidad de la persona, que no solamente de papel pueda mostrar quién es y dónde vive, sino también de una manera digital hacer una comprobación con una entidad ajena al sistema bancario que confirme que la persona es quien dice ser. Y sobre esto, pues en el capítulo que me permitiste colaborar en tu libro, hago mención al tema de la suplantación de identidad, que es un caso que todavía nos está afectando. Y quisiera ser muy breve, voy a compartir, son 3 láminas para nada más guiar la conversación. Sí se ve sí alcanzaron a ver Yo no. no se ve. A ver, un momento, por favor. Ahí está. Ahora sí. Sí, ya se está cargando. Ya está. Ok. Bueno, hicimos un análisis en el libro, presentamos un análisis de los problemas de suplantación de identidad, de los fraudes de suplantación de identidad en la banca,
en un abanico de 10 años desde el 2014 al 2024. Vemos que la proporción de fraudes por suplantación de identidad con respecto al total de reclamaciones, la proporción se mantiene, las tendencias son en paralelo. Ahí tenemos un poco de distorsión en los años de la crisis de la pandemia, pero tanto el inicio como el final, pues vemos que las curvas prácticamente son paralelas. Y nos dedicamos a hacer un desglose del tipo de fraude por suplantación de identidad. No hay, en la Comisión Nacional Bancaria no tienen propiamente una clasificación específica de suplantación de identidad. Aquí agrupamos todos los conceptos de reclamaciones donde el cliente dice, "Oh, esto yo no lo hice, esto lo hizo otra persona, me están afectando, cargos no reconocidos, transferencias no reconocidas, eh, eh, cargos a tarjetas que no hizo el cliente". Son los tipos de cargos de reclamaciones que caen en un tema de suplantación de identidad. Entonces, ¿qué vemos? La franja azul corresponde, si analizamos cómo estaba la situación en el 2014, corresponde a los problemas de suplantación de identidad en las terminales punto de venta, en las tiendas, tarjeta presente, tarjeta en mano. La proporción era más o menos 70%, problemas eh, de compras con tarjeta presente, y el 15% aproximadamente eran con compras que el cliente hizo de manera electrónica con tarjeta no presente, ya sea en la página web o en la app. Entonces la banca reforzó todo el proceso del uso de la terminal punto de venta. En estos 10 años pues, se activó de manera regulatoria el uso obligatorio del chip. Se hicieron algunos experimentos de CBB dinámico al momento de la compra, y pues al final lo que prevalece es la combinación de chip con el NIP. Y eso pues ha reducido enormemente del 70, aproximadamente del 70% a menos del 20% los casos de reclamación con tarjeta presente. Pero ¿qué ha sucedido con la tarjeta no presente? Que es que esencialmente es el e-commerce, transferencias electrónicas, pues se ha invertido el efecto, lo que se redujo en los problemas de suplantación de identidad con tarjeta presente, pues se trasladaron a tarjeta no presente. A pesar de que se ha garantizado en estos años, a partir más o menos del 19-20, que la verificación de la identidad a la hora de registrar un cliente se haga con los biométricos y contrastando con la información que hay en el INE, pues no ha sido suficiente para disminuir el problema que tenemos en transacciones fraudulentas con suplantación de identidad. ¿Qué sucede? Hicimos un análisis para desglosar el tema del tipo en qué concluían las reclamaciones de tarjetas de transacciones con suplantación de identidad. Por un lado tenemos el análisis numérico, número de casos, y del lado derecho tenemos el tema de los montos reclamados. Vemos que con el paso del tiempo, al 2024, la mayor parte de las reclamaciones, numéricamente hablando, se resuelven a favor del cliente, que son la banda azul oscuro. Pero ¿qué sucede con los montos? Los montos indican que la mayor cantidad de los casos se resuelven a favor del banco, dejando al cliente desprotegido. ¿Qué quiere decir esto? Esto pues nos lleva al tema de que los fraudeadores tienen apetito por montos grandes. Eso significa que los tipos de fraude con suplantación de identidad, la tendencia es claramente a hacer afectaciones por montos grandes.
Bueno, ¿a qué nos puede llevar esta revisión? Que la información está en el libro, el origen de los datos también lo pueden encontrar, están referenciados perfectamente en el libro, que la mayor parte son de la Comisión Nacional Bancaria. ¿A qué nos lleva esto, esta información? Número uno, que los fraudeadores tienen cierta facilidad actualmente de hacer uso de las cuentas de otras personas. Y esto lo sabemos bien porque hay casos en que por ayudarle al papá o al abuelo, una persona hace uso de las cuentas de otra. Digo, esto es bien intencionado, con buena intención, pero la misma facilidad la toman los fraudeadores. Entonces, este es el problema y necesitamos saber qué acciones podemos hacer. ¿Por qué es fácil activar un dispositivo móvil para hacer uso de las cuentas bancarias? Es relativamente sencillo, porque nos tiene el mismo rigor que tenemos a la hora de querer hacer alguna transacción o algún movimiento en ventanilla. Deben ser igual de rigurosos y aquí pues la mejor manera para lograr garantizar que la persona que va a hacer uso de la cuenta sea el titular pues es un soporte biométrico. Aquí es donde entra el tema y la propuesta de que tenemos que reforzar tanto la activación de los dispositivos para hacer uso de la banca móvil como cierto tipo de transacciones, porque estamos viendo que los fraudeadores tienen apetito por montos grandes, ya sea por transferencias o por compras. Entonces, también debería de haber una validación adicional con biometría, pero con una biometría externa, no con la biometría del celular, donde aparentemente con la huella dactilar el titular de la cuenta hace uso de su dinero. Lo que se está haciendo con esto del uso de la huella dactilar en el celular es garantizar solamente que el dueño del celular es el que está operando la cuenta, no el, el titular de la cuenta. Entonces, necesitamos agregar procesos que garanticen, igual que la ventanilla, que la persona que va a hacer uso de la banca por medios digitales sea realmente el titular y pues aquí esas colaboraciones que se dan entre la familia para ayudarles a hacer los movimientos de las cuentas, pues debe ser igual que en el banco. En el banco, un hermano o un hijo no puede hacer uso de las cuentas de su papá. Entonces, lo mismo debiera de suceder en el uso de las cuentas por medios digitales. Pues aquí pues el propósito es eh, proteger al cliente, también a la banca, o sea, al reducir el número de suplantación de identidad, casos por suplantación de identidad, pues hay un ahorro importante. La tecnología existe, las validaciones biométricas ya las empleamos. Aquí lo que resta es que adecuar procesos para que esta pueda servir de apoyo para garantizar que sean los cuentavientes titulares quien hagan uso de su dinero a través de los medios digitales. Es un reto de implementación, claro que es un reto de implementación. Eh, eh, Hay que tal vez adecuar la regulación, pero pues igual la banca siempre ha tenido como propósito que el cliente no se vea afectado por operaciones o transacciones que él no hace. Gracias, don José. Y pues muchas gracias Muchis. por tu invitación. No, no, no. Me sirves de estupendo ejemplo, don José, porque realmente yo quería que participaras para enseñarles a todos que la tecnología, pues realmente de alguna manera está cambiándonos la realidad
y me ayudas mucho en lo que es mi corolario. Con lo que pasó con el tema de PLD, y hay para una serie de preguntas, yo le agradezco a Eduardo Muñoz, a Diana Gutiérrez, a Antonio Jiménez, a Carlos Martínez, a Luis Felipe Santos, a Eduardo García Muñoz, todas sus participaciones. Las preguntas que están ahí las vamos a seguir, vamos a ver la manera de contestárselas, y en particular, pues hay varios puntos en relación a los riesgos que están viviendo las instituciones financieras, riesgos de que lo que nos platicaba Gabriel pudiera cambiar pronto en el entorno. Y creo que yo quisiera dejarles algunos pensamientos en relación a lo que don José nos comenta. En la ley laboral, de alguna manera es local, pero el exposure es global. Entonces, es muy importante tener en mente que todo lo que corresponde a la manera como operamos en la parte de riesgos tiene consecuencias globales, si no regionales. Y lo vimos con los bancos que han tenido estos procesos. También es muy importante, y lo decía Esteban al principio, volver a pensar el oversight, la supervisión que deben de tener las instituciones en estos temas en su gobierno corporativo. Diseñar un gobierno que va conforme al riesgo, no conforme a la regulación que necesariamente de alguna manera es el piso, más no es el techo de lo que tiene que estar haciendo una institución. El tema de las regulaciones en los temas de riesgos estratégicos y la parte de inteligencia en los riesgos nos debe de ayudar a tener una adecuada cobertura, una adecuada sombrilla sobre eso. Y yo les llamaría a que tengamos un ejercicio de revisión. AFI, yo le agradezco a AFI Global Education el espacio que nos dio. Los invito en AFI a que veamos la posibilidad de una secuela, porque efectivamente quedan muchos temas que creo que pueden ser de interés para toda la audiencia, y les agradezco a todos su participación esta mañana. Edu, muchas gracias. Bueno, pues creo que con esto cerramos. Les aprecio y dejo ahí pendiente que AFI nos circule la información a todos ustedes. Ya nos están compartiendo en el chat que les van a hacer llegar el material de lo que vieron esta mañana. Les agradezco a todos su participación, y a mis compañeros panelistas también su interés y su profundidad en los conceptos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias. A Muchas ustedes, a gracias. ti Esteban, a ti Gabriel, a ti Pepe, Gracias, José a todos Antonio, y ustedes. gracias a todos, Esteban, José. Gracias.